Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos encontramos con este ponente para la conferencia acerca de derechos humanos y salud sexual. Es para mí todo un honor presentarles a Eduardo Eric González Silva. Él es licenciado en Enfermería y Obstetricia con experiencia en tratado al paciente de la comunidad y durante su proceso patológico, así como a la atención de la mujer durante la gestación, parto y puerperio. Durante la licenciatura ha realizado diferentes cursos enfocados a la salud sexual y reproductiva en el adolescente y vida adulta, al igual que se dio un taller de consejería en salud sexual en la Escuela Secundaria de la Ciudad de México. Se ha desempeñado profesionalmente como cuidador particular y actualmente está cursando el servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Dentro de su currículum tenemos que ha participado como ponente en el taller del control prenatal en las unidades de primer nivel, Centro de Salud con Clínica de Especialidades Dr. Salvador Allende, así como talleres de las actualidades en la calidad y la seguridad del cuidado de la enfermería al paciente en estado crítico. También el certificado como promotor en prevención de accidentes, certificado de diseño de indicadores, certificado de estándares de calidad, certificado de promotor en prevención de accidentes en el 2019 y también tiene el certificado de estudios de asesor de lactancia materna. Entonces, los dejo con él. Es un ponente sumamente preparado. Este es un tema muy importante que es cuestión de salud pública, donde todos debemos prestar atención, pues México es uno de los principales países en embarazos adolescentes. En esta conferencia tocaremos distintos temas y pues adelante con la conferencia, Erika. Pues muchas gracias. En verdad es un honor el poder estar aquí y espero que esta conferencia que tendremos el día de hoy sea de gran aportación para ustedes y me gustaría, bueno, que todos pudieran el día de hoy llevarse algo y más que entender los derechos sexuales o explicarlos en qué van, sino que podamos comprenderlos, que podamos aplicarlos, saber en qué ocasiones pueden aplicar, en qué ocasiones eh, pueden haber algunos problemas, algunas violaciones a estos en cuestiones también de perspectiva en salud sexual. Por tanto, daremos comienzo. Permítanme compartir la pantalla. Nada más si me dan acceso, por favor. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy, así como ha dicho la licenciada Carvajal, hablaremos sobre derechos humanos y salud sexual. Como he mencionado antes, me interesa más que relacionemos un poco estos dos temas para que podamos comprenderlos mejor y sepamos en qué ocasiones pueden aplicar, en qué ocasiones pueden ser violados y en qué instancias podremos nosotros poner quejas, poner algunas sugerencias o depende de la falta, incluso en materia penal, podría llegar en este ámbito, ¿vale? Entonces, bueno, el contenido que revisaremos hoy son derechos humanos, diferencia entre sexualidad, sexo y género, así como derechos sexuales y las diferentes aplicaciones que puede tener cada uno de ellos. Bueno, pues bien, comencemos con derechos humanos. Esto me permití sacar un concepto de la CNDH,
un concepto que, bueno, es bastante largo, sin embargo, podemos resumirlo en esto, en que son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, coadyuvantes para el desarrollo de las personas, para tener una sociedad pacífica y armoniosa, teniendo una sana convivencia, ¿vale? Y bueno, ustedes saben ya un poco más sobre los derechos humanos, quizá les han platicado sobre ellos en otras ponencias, sin embargo, sí es importante recalcar algunos aspectos sobre ellos para que podamos tener una mejor comprensión acerca de cómo podemos aplicarlos en dado momento con perspectiva en salud sexual también. Bueno, hay que saber que estos son inertes en todos los seres humanos, no importa la lengua, no importa la religión, sexo, género, condición social, condición política, aplica para todos realmente esto, los derechos humanos. Y bueno, eh, podemos ver aquí como un ejemplo que en la imagen, que hay diferentes personas, diferentes razas, color de piel, cultura, quizá hablan diferentes idiomas, pero todos comparten un mismo rasgo, ¿no? Que son humanos. Y esto es algo que recabar, ya que en México existe mucho el clasismo, mucho el machismo, y a veces nos olvidamos de que somos similares, tendremos nuestras diferencias de pensamiento o diferencias en físicamente, ¿no? Pero en esencia todos somos iguales, podríamos decir, y pues estos aplican para todos, ¿no? También que estos derechos deben ser vistos no solo como algo que yo tengo y que tengo derecho a manifestar, ¿no? Entonces, estos también deben ser vistos como obligaciones, porque si yo tengo estos derechos y la sociedad o el Estado me permite gozar de ellos, también yo. Sí, sí. Otro factor, ahora sí el último, que a mi juicio podría facilitar. Ahora sí, continúa, Eric, perdón. Ok. Una falla técnica. No se preocupe. Bueno, como les decía, entonces, no importa realmente el, bueno, estos derechos pues tienen que ser aplicados para todos, ¿no? En eso me quedé. En que pues tenemos que respetar los derechos de la otra persona, así como la otra persona respetar los míos. ¿Y para qué? Para finalmente, como aquí dice, tener una sociedad pacífica. Estos son universales, como les había dicho, aplican para todos y bueno, el Estado tiene también la obligación de velar y asegurar que estos sean aplicados y siempre ver por un progreso, ¿sale? Porque la sociedad jamás va a ser estable. Siempre vamos a tener cambios, siempre vamos a tener nuevas tecnologías, nuevas normas, nuevos paradigmas incluso sociales, los cuales van a hacer que la sociedad tenga otras necesidades por cubrir, lo cual va a generar que los derechos puedan cambiar en algún momento o, bueno, tengan que reformarse dependiendo la situación para que puedan dar una atención o proteger a las personas en dado momento. Y bueno, continuando, quiero que analicemos los derechos que son aplicados más hacia la salud sexual. No metí los 30 derechos, todos son importantes, claro. Sin embargo, hay que resaltar los que nos interesan el día de hoy. Bueno, el primer derecho que tenemos es el derecho a la libertad e igualdad, el cual dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados de razón y conciencia. Esto es muy claro, ¿no? No importa, como he dicho, nuestro color de piel, nuestro género, nuestro pensamiento, ideologías, todos somos iguales y pues debemos ejercer también esta libertad que nos ha dado, dependiendo también las normas políticas que tenga nuestro país. En México somos libres, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad
de tránsito, tenemos diferentes libertades que podemos ejercer. Sin en cambio en otros países, ¿no? Por ejemplo, ahorita las diferentes guerras que se suscitan en los países, las cuales pueden limitar, o normas, ideologías religiosas, las cuales limitan un poco este aspecto. El 2, pertenencia de derechos, es que los derechos proclamados en esta carta son aplicables para todos. No importa el sexo, el idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todos tenemos el derecho de gozar de ellos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando una persona de otro género, de otra color de piel o con ideas diferentes a nosotros y las discrimina, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, aquí tenemos que ver porque esto va relacionado también con violación a los derechos que ellos tienen y también a los derechos sexuales que en un momento veremos. El tercer derecho, bueno, es que todo individuo tiene derecho a la vida y la libertad y la seguridad de su persona. Es como he dicho. No importa nuestro género, no importa nuestra ideología, pues tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad. No se vale que nos violenten o, por ejemplo, en las marchas que han tenido que violenten a las mujeres, violenten incluso a los oficiales, sino que hay libertad de manifestarse, claro que sí, sin embargo hay que hacerlo pues respetando también todo a la otra persona, como he dicho, ¿no? El cuarto derecho, este sí es un poco más, podríamos decir, relevante porque podemos ver algunos sesgos que tenemos como sociedad. Bueno, este dice abolición de la esclavitud. Nadie será sometido a la esclavitud ni servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Con respecto a la sexualidad, aquí tocamos el tema, por ejemplo, de delitos como trata de blancas o trata de mujeres, pedofilia o alguna índole como acoso sexual, lo cual en esto se ve reflejado que se violenten estos derechos, este derecho en particular. Entonces, claro, aquí también entran acciones penales, las cuales tienen que verse, revisarse en estos temas. Sin embargo, también cabe resaltar que se violan estos derechos, este derecho en particular. No torturas, el quinto es no torturas, violencia o denigración. Nadie será sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Por ejemplo, en esta foto podemos ver que hay una pareja discutiendo y la pequeña está como tapándose los ojos. Aquí, ¿qué podemos resaltar? Que es quizá una familia que vive con violencia y bueno, aquí también el trato quizá que le dan a la menor no es el mejor, ella está sufriendo y bueno, aquí podemos ver claramente cómo se puede violar este derecho y bueno, yo creo que socialmente en México todavía se da mucho la violencia intrafamiliar, entonces quizá no se dice como tal o no sabemos identificarla porque es también un tema muy grande, el cual tanto la violencia psicológica, violencia física, violencia emocional de una pareja, de una parte de la pareja hacia la otra es algo delicado y también el trato que se le da a los hijos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto y aquí ver claramente un caso de cómo se pueden violar este derecho. El sexto es reconocimiento o personalidad jurídica. ¿A qué viene? A que todo ser humano tiene derecho en todas sus partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, que yo, Eduardo, sea reconocido en México, por ejemplo, en mi acta de nacimiento, tenga mis papeles, tenga una identidad en mi país de residencia y bueno, ya si resido en otro país, igual tener una identidad en ese país de acuerdo a su normatividad. Aquí quiero poner un punto muy importante porque por ejemplo, con las personas transexuales, las personas transgénero, que ellos se identifican con un sexo opuesto, ¿qué es lo que pasa y cómo debemos actuar en este aspecto? Pues bien, si la persona
te dice, oiga, disculpe, a mí me gusta que me llamen, no sé, Erika, por ejemplo. Yo me identifico como Erika, yo me visto como Erika o ya tuve una transición quirúrgica, entonces ya propiamente quiero que me llamen Erika, quiero que me traten como mujer, pero sin embargo, esta persona jurídicamente en sus papeles, su acta de nacimiento o su identificación oficial todavía sigue con su nombre anterior, que puede ser, no sé, José. Entonces, legalmente, nosotros si por ejemplo, trabajamos, yo por ejemplo, en una unidad de salud, tengo que poner forzosamente el nombre de la identidad política que esta persona tiene en sus documentos, aunque esta persona se identifique como otra del sexo opuesto, del género opuesto, perdón. Entonces, tengo yo que guiarme por lo que dice en su documentación. El séptimo también dice, todos somos iguales ante la ley. Nadie debe tener distinción. Todos tenemos derecho a la protección en la ley. Todos tienen derecho a una igual protección sin discriminación o que infrinja los derechos de la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí, ¿cómo podemos relacionarlo con la sexualidad? Bueno, aquí en las personas, como ya había dicho, transgénero, transexuales, todavía se ve mucho la violencia que tienen sobre ellos, o personas transvestis también, que los violentan, que incluso los violentan físicamente, emocionalmente, verbalmente, que bueno, todavía no estamos preparados, o también en comunidades indígenas, en donde lastimosamente hay ocasiones en que se cometen actos todavía como pedofilias, en donde la familia todavía no contempla, por líderes religiosos, todavía la familia no contempla el que pueden denunciar. Sin embargo, aquí va muy marcada la cultura que tienen las personas. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta esto y hay que informar a las personas de que no importa quién o qué sean, sean líderes, ya sean jefes, ya sean cualquier persona, todos somos iguales ante la ley. Entonces, si hay algún acto en donde las personas cometan algún tipo de agresión o omisión en los derechos, claro, pueden poner una denuncia en contra de esa persona, no quedan exentos, ya sea cual sea su estatus o, como digo, su ideología. En el artículo 8 dice, amparo ante la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Como sabemos, en México tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bueno, también tenemos el amparo de los derechos humanos. Esto no quiero que se mezcle o creamos que son la misma cosa. Entonces, tienen que ver, claro que sí, sin embargo, los derechos humanos son, como he dicho, prerrogativas que todos nosotros tenemos y que podemos denunciar. Sin embargo, la mayoría de las veces son, como digo, de índole un poco moral, no tanto jurídica, a menos que ya se cometan actos, por ejemplo, de pedofilia, abuso sexual, que más adelante tocaremos en los derechos sexuales, pero quiero que esto sí sepan que ante cualquier violencia de cualquier tipo, todos estamos amparados ante la ley y todos tenemos esta Carta Magna que nos ampara a nosotros como mexicanos. Bueno, el artículo 9 dice no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen. ¿Qué podemos ver aquí? Hay una familia que está siendo quizá llevada a otro lugar por oficiales o que está siendo detenida arbitrariamente solo por transitar en cierto lugar, ¿no? Quizás son migrantes, aquí, bueno, depende de la normatividad del país, pero sin embargo tienen los derechos humanos, los cuales aquí nos dice que no pueden ser arbitrariamente detenidos, tienen derecho a pedir también amparo de residencia en caso de persecución. Entonces,
bueno, también pueden tener un amparo por los derechos humanos y ellos pueden pedir también que se les vea con una perspectiva en derechos humanos, ¿no? No pueden ser ejercido arbitrariamente por las instituciones gubernamentales o judiciales de los países. O ser tratados incluso con violencia, ¿no? En estos casos que se los llevan y son a veces maltratados psicológicamente, les dicen, ¿por qué vienes aquí? Tú no eres de aquí. Y este tipo de cosas o violencia física con ellos que, bueno, no tendría por qué ser. Como he dicho, todos somos iguales, entonces nadie está por encima de la ley y lo que se pretende es que, si bien en algunos países no se admite esto, el libre tránsito por diversas dificultades ya políticas de los países, bueno, entonces se tiene que hablar con estas personas y le tiene que dar un trato digno, que es a lo que vamos, ¿no? Bueno, el 10º dice, a ser escuchado en materia penal. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, ¿no? Tenemos también casos en donde quizá la persona que está asesorándonos o las personas que están en este ambiente tengan quizá tabús o sean personas que han tenido una educación machista o una educación que no tenga que ver con la perspectiva de género y en este caso toca pues atender a una persona la cual puede ser transgénero, transvesti, pueden ser homofóbicos estas personas, por lo cual pueden infringir el derecho de esta persona que tiene a recibir una adecuada, un proceso legal adecuado simplemente por el hecho de ser diferente. Entonces, este es un derecho que se puede violar, claro, y debemos de también tomarlo mucho, mucho en cuenta. El 11 dice defender la inocencia hasta demostrar lo contrario. Bueno, en este igual como he dicho, es importante ya en materia penal defender a las personas cuando el acusado sea, pues, sin pruebas, no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, en esto sí. Aquí, bueno, quiero resaltar que algunos derechos por diferentes cuestiones en la diapositiva se pusieron, sin embargo, voy a recalcar los que nos interesarían en este día, que sería el 12, no objeto de injerencias arbitrarias. En esto dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia ni ataques a su honra o su reputación. Aquí lo vemos también con personas que son de diferente género, que se identifican diferente, ¿no? Entonces, hay personas que los violentan, que les ponen apodos, que incluso pueden ir a su domicilio o perjudicarlos socialmente. Es que en esa casa vive alguien que es homosexual y no se junten con ellos porque hay niños en el vecindario, entonces son como tabús que todavía tenemos, son cuestiones de género que todavía nos falta por trabajar como sociedad, tener una mente un poco más abierta a los cambios y saber que esto no es malo, simplemente son personas que ellos disfrutan de su sexualidad, que la comparten abiertamente y que tienen derecho a ejercerla. El 13, que toda persona tiene derecho a circular libremente o elegir su residencia en un territorio. ¿Qué pasa cuando una persona, ya sea por diferente característica que tengan, no la dejan, por ejemplo, ingresar a ciertos lugares, por ejemplo, cafeterías, restaurantes o algún espacio público, como pueden ser museos, plazas, las cuales tienen derecho a transitar, ya que son espacios públicos? Entonces, hay veces en las que personas que no están de acuerdo con la forma de pensar con estas personas pueden violentarlas e incluso correrlas del lugar en donde residen o sufrir malos tratos. Esto pues violentan sus derechos, violentan el, el, la paz que tienen con ellos y pues claro, ellos pueden transitar en donde sean y donde quiera porque finalmente son personas también como nosotros. El 16 es
derecho a fundar una familia. Este derecho, quiero recalcarlo, que dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Aquí es importante aclarar que, bueno, en cuestión de perspectiva sexual, no solo hombres y mujeres deberían tener este derecho, como dice en la carta, sino también personas homosexuales o personas que decidan tener una familia reconstruida, una familia adoptiva, que sean del mismo género o ya sean personas que, por ejemplo, una persona, bueno, una pareja homosexual que decide tener un hijo y esta persona, una parte de las parejas, de la pareja, tuvo un hijo anteriormente con otra persona, ¿no? Es un poco trillado entenderlo, pero también tiene derecho a que el padre del niño pueda verlo, pueda estar con él, sin importar lo que, lo que pase en la relación de esta persona y la persona no por tener una pareja homosexual le dará una mala educación al niño, ¿no? Esto está demostrado también que no por ser padres homosexuales el niño va a ser homosexual también o la niña también va a ser homosexual. Eh, ellos pueden tomar su decisión ya cuando sea el momento y con la madurez pertinente. Esto no tiene mayor problema. También el derecho número 18 dice libertad de pensamiento y credo. Esto nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar la religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión, creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Aquí, ¿por qué lo incluye en perspectiva sexual? Porque hay religiones en donde ven a la sexualidad como un tabú. Me explico. Por ejemplo, en la católica dicen que las personas no pueden tener relaciones sexuales sino hasta el matrimonio. O hay otras religiones en donde a las mujeres, por ejemplo, en Oriente Medio o en África hay algunos lugares en donde todavía a las mujeres se les realiza, mm, no digamos que es una cirugía, sino una em, es un en los genitales, se les cortan los genitales, entonces se les une y este acto lo realizan para cuando en el momento que tienen la primera relación sexual, el coito por primera vez, la pareja, ya sea por medio de la penetración forzada o con algún utensilio punzocortante, se les vuelve a abrir el conducto vaginal y la persona, la mujer, sufre en estas condiciones. O también hay veces en donde a las mujeres se les corta el clítoris. ¿Para qué? Para que no puedan sentir placer, ya que esto está mal visto en algunas religiones. Entonces, hay que tener ciertos criterios en donde también pensar en lo que está correcto y en lo que no, en lo que violenta a las personas y en lo que no, en este aspecto de religiones. El artículo 19 nos dice libertad de expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esto también, como hemos dicho, todos tenemos la libertad de expresarnos nuestro afecto, expresar lo que pensamos, lo que sentimos hacia otra persona. También tenemos el derecho a expresarnos libremente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las marchas feministas que se han suscitado actualmente? Si bien ellas se pueden manifestar en la vía pública, es su derecho y pueden ellas aclamar sus derechos, que sean respetados, que sean ejercidos y que sean defendidos por las instituciones públicas.
Si bien esto es correcto en este aspecto, lo que no es tan correcto es que, por ejemplo, comiencen a violentar a personas que están transitando en la calle, ¿no? Sin embargo, cuando se exigen los derechos y se realizan de forma pacífica, tienen que ser escuchados, sí o sí. ¿Por qué? Porque las personas cuando se manifiestan es porque tienen una necesidad social, las cuales eh, tienen el derecho de poder manifestarlo y el Estado tiene el derecho de escucharlas, claro que sí. Bueno, en el siguiente artículo, el artículo 20, dice, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Nadie puede ser obligado a pertenecer a alguna asociación, ¿no? Es, esto pues es claro, las personas tienen el derecho a reunirse, ya sean personas homosexuales, personas con alguna ideología en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, personas que gustan practicar de actos sexuales, ya sean, por ejemplo, orgías, en donde las personas tienen el derecho a reunirse para estas cosas siempre y cuando sea consensuado entre todos los integrantes o las personas que se reúnan y bueno, se se lleve a cabo un acuerdo mutuo entre todos los participantes, ¿no? En el 21, participación política. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Esto sí me gustaría analizarlo un poco. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se ha hablado sobre, o es mal visto ver a una figura pública que sea de diferente género. O también en cuanto a la lactancia materna, es también mal visto todavía que las mujeres puedan lactar libremente en, en la vía pública. Incluso, si no mal me equivoco, hubo alguna ocasión en que alguna senadora estuvo lactando durante una sesión y fue mal visto, ¿no? Por los integrantes. Entonces, también en esta cuestión hay que trabajar y, bueno, ver que las personas tienen el derecho a también ejercer libremente su sexualidad y más en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, el que mencionó de género, que no importa el género o cómo se identifiquen las personas, tienen el derecho a participar políticamente y nadie tiene que discriminarlas por ello. En el 22, seguridad social. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales indispensables para la libertad y libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces, aquí en seguridad social, por ejemplo, también tenemos derecho a un seguro médico, a las pensiones, que, bueno, también ahorita es otro tema muy amplio. Entonces, sí hay que ver en este aspecto que tienen derecho a informarse, también pedir información en cuanto a temas de derechos sexuales. Libre elección de su trabajo. También aquí hemos visto, por ejemplo, que hay veces en que es mal visto o no es muy común ver todavía mujeres que trabajen, por ejemplo, en temas de albañilería o en construcción, o hombres que sean modelos todavía no son como aceptados socialmente o se les discrimina enormemente todavía en la sociedad. Entonces, todos tienen la libre elección de su trabajo y todos deben ser respetados en la decisión que ellos elijan. El goce, descanso y tiempo de ocio, bueno, es muy claro, toda persona tiene el derecho de disfrutar esto y realizar las actividades que ellos gusten en este tiempo. Una vida digna. Aquí podemos ver en la imagen dos bloques, una casa, una residencia y una casa en donde las personas están viviendo en una situación de pobreza. Aquí en cuestiones sexuales sí hay que recabar, por ejemplo, en el embarazo a temprana edad, el embarazo adolescente o personas en donde, por ejemplo, de la calle o que son violadas y tienen hijos en estas condiciones. Bueno, también hay que tener un poco de perspectiva en este aspecto, en que hay que darle una vida digna también a los menores
Y bueno, si los padres planean tener un hijo, hay que ver por qué ese hijo tenga una vida digna y no pase carencias durante su vida. El 26 el derecho a la educación, pero no solo a la educación, ya sea primaria, ya sea básica o ya profesional, sino también a la educación en qué aspectos, en los diferentes temas sociales, también en salud sexual tienen derecho a la educación, temas ginecológicos, temas de métodos de planificación familiar. Participación cultural, también tienen derecho a todo esto. Aplicación de los derechos humanos, como hemos dicho, a todas las personas. De el siguiente, el 29, es derecho a la comunidad, que en toda persona tiene derecho y deberes respecto a la comunidad, porque solo entre ellas se puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Entonces, como he dicho, tenemos que respetar también a las otras personas y tenemos el deber de velar porque estos derechos se cumplan para todos. Y el último es los derechos humanos no pueden ser usados con fines particulares. Ya los derechos humanos están establecidos y deben ser respetados como tal. No pueden dividirse o ser usados con fines particulares o por conveniencia, sino deben ser analizados y ejercidos, aplicados y velados que se cumplan de acuerdo a cómo ellos son, ¿no? Estos son, como he dicho, indivisibles, universales y aplicables para todos. Eso jamás se tiene que olvidar. Bueno, a continuación, bueno, ya hablaremos un poco más de temas que van respecto a la sexualidad, sexo y género. Es importante que conozcamos estos conceptos. ¿Para qué? Para que podamos comprender realmente los derechos sexuales, a qué se refieren y no nos confundamos entre términos, porque muchas veces confundimos el sexo con relaciones sexuales. Entonces hay que tener muy en claro estos conceptos. En el de sexualidad aquí les puse algunas palabras clave, pero en sí el concepto sería que son condiciones anatómico-fisiológicas psicoafectivas que caracterizan a cada sexo, pero también tienen que ver con el conjunto de fenómenos emocionales y de conductas relacionadas con prácticas que busquen el placer sexual, que marcarán una manera decisiva del ser humano en cada una de las fases de su vida y del desarrollo en su vida, ¿no? A esto se refiere la sexualidad. El sexo es simplemente la diferencia entre masculino y femenino, ¿no? Y ya dicho de otra manera, entre los órganos genitales que tiene cada uno y las capacidades hormonales que tiene cada uno porque son distintas. En género, bueno, tenemos hoy en día diferentes tipos de género, los cuales podemos recalcar, por ejemplo, homosexuales, transvestis, intergénero, cisgénero, homosexuales, heterosexuales, ¿no? Hay muchos géneros hoy en día en los cuales sí es importante conocer y respetar a cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué es género? El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones y comportamientos y actividades y atributos que se le da a la sociedad. El género es un atributo social que se le da a una persona o que la persona siente en sí misma, ¿no? Y bueno, también tenemos un concepto de la OMS que nos dice que es salud sexual, que bueno, es un estado de bienestar físico, mental y emocional relacionado con la sexualidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en este primer párrafo podemos ver a lo que en gran medida se refiere la salud sexual, que la persona se sienta tanto física, mental y socialmente de acuerdo a cómo se desarrolla también sexualmente. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Como hemos visto anteriormente, junto con los derechos humanos, las personas tienen el derecho de expresar su sexualidad como mejor les guste y conforme a las preferencias que cada persona tenga, siempre y cuando sea algo consensuado entre las dos o más partes y bueno, que
no infrinja los derechos de la otra persona. Y bien, el último tema son derechos sexuales. Estos son 14 derechos sexuales. Y bueno, un poco de los antecedentes de estos derechos es que durante la historia, las mujeres, durante los primeros pasos del feminismo, han luchado también por los derechos de las mujeres. En primer lugar, por ejemplo, en convenciones como las de Alma Ata, en la convención de Beijing, CEDAW, y bueno, en esta primera que mencioné, la de Alma Ata, se dieron un parteaguas hacia la búsqueda de los derechos sexuales, la cual, bueno, ahora tiene como tal, se generaron unos derechos por parte de la Secretaría de Salud, y bueno, hoy en día se tienen 14 derechos, los cuales están sustentados en la Carta de Derechos de los y las Adolescentes. Y bueno, también estos derechos son aplicables en cualquier edad, no solo en adolescentes, y también en toda persona tiene el goce de estos derechos. Y es importante que los conozcamos. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se nos ha hablado de derechos sexuales o de sexualidad tan abiertamente, ya sea en una educación básica o intermedia. Y bueno, ¿cuáles son estos derechos? El primer derecho dice decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad, con nuestras facultades en evolución. Esto es muy claro, todos tenemos la libertad y la autonomía de decidir sobre mi sexualidad siempre y cuando la desarrolle de forma informada. Esto es muy, muy importante. Informarnos acerca de la sexualidad, informarnos acerca de género, informarnos acerca de métodos de planificación familiar para que así podamos desarrollar una sexualidad plena y sobre todo responsable e informada. El segundo es ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Este se refiere a vivir experiencias, expresarnos sexualmente también lleva un poco de la expresión erótica, la expresión de género, que más elijamos, ¿no? No estamos limitados en ninguna forma en cómo vamos a desarrollar nuestra sexualidad. El tercero es manifestar públicamente nuestro afecto. Aquí vamos también otra vez hablando de las personas de diferente género. Es todavía mal visto socialmente el que las personas de diferentes géneros puedan expresar libremente sus emociones, puedan expresar afecto públicamente. Todavía se tiene la creencia de que esto va a afectar en el desarrollo de los infantes. Sin embargo, claro, a ellos se les hará un poco extraño, pero de acuerdo a su edad y a su etapa de desarrollo se les tiene que explicar lo que está pasando, que no es algo malo. Sin embargo, sí es algo que es diferente, pero no es malo. No hay que ponerles jamás en perspectiva que es algo malo que dos personas estén expresando sus sentimientos o afecto. El cuarto es decidir libremente con quiénes relacionarse afectiva, erótica y sexualmente. También este es un derecho que todas las personas tienen, en el cual ellos deberán o pueden relacionarse con diferentes personas de forma consensuada en diferentes ámbitos sexuales, ya sean eróticos, ya sea de pláticas con respecto a la sexualidad, como hemos dicho, libertad de reunirse también para tener pláticas sobre sexualidad. Y bueno, a esto se refiere este derecho. El quinto es respetar la privacidad e información. Este también es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos, por ejemplo, si las personas, alguien comparte algo sobre su vida o si una persona disfrutó plenamente su sexualidad con otra persona, pero tuvieron conflictos y ahora está divulgando información o está violentando este derecho a la privacidad, bueno, entonces aquí sí es un tema muy importante porque también lo vemos con los adolescentes que realizan sexting y que también tiene repercusiones tanto morales, físicas, sociales
psicológicas en la persona afectada y también en dada medida también legales. Entonces hay que informarnos un poco más de este tema. Ese es un tema muy amplio en el cual también sería bueno abordar en otro momento, ¿no? Pero va más como un ejemplo de a lo que se refiere este derecho. El sexto dice la vida, integridad física, psicológica y sexual. En este podemos rescatar que toda persona tiene derecho a que se la respete de forma erótica, de forma psicológica, cuando habla de temas sexuales, también cuando se expresa su forma de pensar o las diferentes conductas que tiene con perspectiva sexual, se le tiene que respetar y también velar porque estas personas sean respetadas por los demás. Decidir de forma libre e informada. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la información es algo que tenemos que tener muy presente siempre. Debemos decidir, claro, pero tenemos que informarnos también. Informarnos en qué aspecto, en métodos de planificación familiar, en conductas sexuales de riesgo que puedan poner en alguna posición no muy favorable a personas, por ejemplo, cuando no se les informa a la pareja que se tiene alguna ITS y se tienen relaciones sexuales sin protección solamente con decir, es que confía en mí. No, realmente se tiene que decir todo también. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene el derecho a saberlo. Y bueno, si tienen relaciones sexuales, hay formas también, depende de la ITS que se tenga, hay formas en cuales se puede tratar o disminuir el riesgo en el cual se pueda tener una vida erótica y sexual plena. El octavo dice derecho a la igualdad. Este es igualdad, vivir libres de prejuicios y estereotipos de género que limiten nuestras capacidades. También esto va más enfocado a la diversidad que se tiene hoy en día. Todos somos iguales ante la ley y jamás, jamás se tiene que discriminar a alguien, ya sea por su pensamiento o por cómo viste, cómo actúa, cómo es su forma social de actuar en cuanto a temas sexuales. Rápidamente voy. El 9 es vivir libre de discriminación. Como hemos dicho, nadie puede discriminarnos, ya sea nuestra forma de vestir, pensar, actuar. El 10 es información veraz, científica y actualizada. Esto va también acompañado de el, el artículo cuarto constitucional, el derecho a la salud, y también una norma oficial mexicana para la dotación de información en métodos de planificación familiar. Esto también los jóvenes, adolescentes pueden pedir información en cuanto a los métodos anticonceptivos, los métodos de planificación familiar o conductas sexuales de riesgo en los centros de salud o clínicas que estén disponibles con este enfoque y ellos pueden ir de forma gratuita y de forma libre, ¿no? Y pueden ir o no acompañadas de alguna persona, también nos dice esta norma. 11 es educación integral en salud sexual, que las personas sean educadas de forma integral. El 12 servicios de salud, que las personas tienen el derecho a recibir la atención en salud y los métodos de planificación familiar. La 13 es identidad sexual. Y el 14 es participación en políticas públicas enfocadas a la sexualidad también. Por último, les puse algunas asociaciones, establecimientos de información y atención, por ejemplo, centros de salud y clínicas del servicio de la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, UNFPA Mujeres México, el cual va enfocado a atención ginecológica, ginecobstétrica, o IPAS, que también habla sobre temas de aborto. Y bueno, ya si se comete alguna acción legal o alguna violación, también es importante que hay que ir a la Fiscalía General de Justicia a presentar una denuncia. Y bueno, esta es una frase que les puse, la sabiduría te hará libre. Entre más conozcamos sobre estos temas o los diferentes temas, bueno, más podremos ejercer nuestros derechos y nadie podrá limitarnos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Seri, por tus comentarios y tu aportación. Vamos con la sección de las preguntas. Y si bien que el artículo 4 sobre los derechos sexuales se habla de decidir libremente con quién relacionarse afectiva y eróticamente, ¿qué recomiendas que hagan en cuestión de salud las personas que tienen múltiples parejas sexuales? Claro, en cuanto a las personas que tienen múltiples parejas sexuales, tienen que informarse muy bien acerca de las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Por ejemplo, realizar penetración ya sea vaginal o anal sin algún preservativo o estar participando ya sea en algunas asociaciones sexuales, por ejemplo, orgías, en donde no se tiene ya una protección, ya sea algún preservativo. Entonces, estas son conductas de riesgo y tienen que informarse muy bien acerca de esto y que no hay mejor método hasta ahorita para prevenir las ITS o alguna infección que los preservativos, ya sean femeninos o masculinos. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo hacer valer los derechos sexuales ante una institución pública? Por ejemplo, el ISSSTE. Ok, es importante resaltar que toda institución pública en salud tiene la obligación de respetar nuestros derechos humanos, nuestros derechos como pacientes y nuestros derechos también, en este caso, derechos sexuales. Si es una clínica enfocada a esto, tiene que verlo con perspectiva sexual. O si va alguien a pedir información y no se la prestan, bueno, tienen al menos que dar una recomendación de otro lugar en donde se le pueda dar una información amplia, una información veraz, una información actual en este aspecto. Y en este caso de que en esta unidad no se cuente con la suficiente información o no se cuente con un, un personal que tenga las suficientes capacidades o la suficiente actualización en estos temas. Ok. Otra de las preguntas, más bien dudas, es que si nos puedes hablar un poco acerca de cómo la violencia obstétrica viola los derechos humanos, sobre todo en este caso de las mujeres. Esa es una excelente pregunta. La violencia obstétrica es algo que lamentablemente no muchas mujeres conocen. Entonces, ellos tienen derechos también obstétricos, los cuales, por ejemplo, es que se les dé un trato humano, que se les permita ver a su bebé al momento del nacimiento, siempre y cuando el bebé no tenga alguna complicación. Entonces, hay instituciones las cuales pueden violar este derecho o les hablan, les gritan o les pueden generar violencia, sobre todo psicológica, o el uso farmacológico, ¿no? También hay que tener mucho cuidado porque también puede ser un caso de violencia el uso indiscriminado de oxitóxicos y que la mujer esté sufriendo durante su labor de parto. Entonces, hay que conocer sobre todo los derechos ginecológicos, ginecobstétricos, y no hay más herramienta o mejor herramienta que la educación de las personas desde una edad adolescente sobre estos temas que son poco hablados y que son muy relevantes en la vida. Y bueno, ese sería mi respuesta. No sé si tengan Sí, alguna otra duda. hay otra pregunta, son las últimas dos. Sí, adelante. Este, eh, es una duda también y hablamos de cómo proceder ante una negativa por parte de un doctor personal de salud ante la repartición de anticonceptivos. Lo ideal sería pasar a administración o quién debería responder por el doctor respecto a esta cuestión de planificación familiar. En cuestión de planificación familiar, sí, los servicios de salud tienen la obligación de dar información y aplicación de métodos de planificación familiar. Si en este caso el médico no quiso brindar información o no quiso aplicar algún método por también, de acuerdo a su valoración,
tiene mucho que ver, pero si él se negó rotundamente, bueno, y no le dio opciones a las cuales ella pudiera ir o a algún otro lugar a donde se le pudiera aplicar, en este caso sí se le tendría que notificar a servicios administrativos, primero de la clínica, para que puedan orientarlo y darle capacitación en estos temas, o bien también a la paciente se le pueda dar una alternativa en donde se le pueda aplicar algún método anticonceptivo si en caso de que la institución no cuente con ellos. Si es que ese es el caso por el cual el médico no quiso aplicárselo. Pero si no se lo aplicó, fue un no rotundo, entonces sí se le tendría que notificar a la administración de ese establecimiento en salud. O si ya es muy grave la falta, incluso puede poner una queja en la Comisión de los Derechos Humanos o sí, en estas instancias de salud, ya en los derechos administrativos, en los servicios administrativos. De acuerdo. La última pregunta. Desde tu punto de vista y en tu experiencia, ¿consideras que puede llegar a ser discriminatorio que en la donación de sangre se pregunte la cantidad de parejas sexuales o se rechace el probable donante sin estudios previos y por qué? Ok, si bien esto es también otra buena pregunta, si bien cuando se va a donar sangre, se tienen estas preguntas para la valoración del riesgo y bien se pide siempre por parte del donador que responda siempre estas preguntas. Es más que nada para la valoración y ver si los hemocomponentes son fiables, ¿no? Pero si no se quiere responder en estas preguntas, la persona tiene el derecho a no responderlas, claro que sí. Sin embargo, sí tendría que considerarlo un poco debido a que se hace esta valoración inicial para ver si los hemocomponentes son viables y también si en este caso todo tiene que ser de forma confidencial en los servicios de salud. Todo se maneja de forma confidencial, todo debe ser de manera anónima también, si en este caso el paciente así lo requiere. Y bueno, no tendrían por qué presionar o ser muy insistentes si es que la persona se niega a dar esta información, pero sí tendría como que valorar o analizar los estudios complementarios en cuanto a este riesgo, ¿no? De acuerdo. Y una última reflexión que quieras hacer tú como pasante de enfermería y como persona que ha estado en piso COVID ante la situación y cómo se está viendo, pues se están viendo inmiscuidas las mujeres que están en proceso de gestación. ¿Qué recomendación haces tú a la población para que se cuiden en este caso? Tú que lo has vivido personalmente. Muy bien, está también. En estos tiempos que son tan precarios y que claramente nos han cambiado a todos nosotros, tanto socialmente como personas, bueno, mi recomendación sería que, número uno, nos informemos bien, no solo nos vayamos con lo que dicen los medios de comunicación, sino que por cuenta propia nosotros nos informemos más acerca de esta nueva enfermedad, que si bien es todavía un poco desconocida, ya sabemos mucho acerca de ella, ya han salido artículos científicos viables en donde podemos saber o conocer un poco más de esta enfermedad. Y no hay nada mejor que nosotros nos eduquemos, como les he dicho, el conocimiento y la sabiduría nos hará libres. Entonces, no hay mejor medicina, siempre lo he dicho, no hay mejor medicina, no hay mejor tratamiento que la educación por cuenta propia, nuestra propia salud. Y bueno, claro, siempre seguir las recomendaciones que nos dan. Por ejemplo, si tenemos que salir a la calle, salgamos con cubrebocas. No, nunca tocar la cara, ya no tocárnoslas. Eso es algo muy importante, no tocarnos la cara, tallarnos los ojos, siempre salir con alcohol gel o algún alcohol gel al 70% y cuando lleguemos a nuestro hogar, inmediatamente retirarnos la ropa que traigamos puesta, meterla en una bolsa de plástico y lavarnos las manos o bañarnos luego.
para que se disminuya el riesgo de contagio por este virus. También es muy precario, ya de forma personal, si es muy difícil ver personas que están sufriendo por esta patología y muy triste también ver socialmente que las personas aún piensan que es un mito o que todavía creen que este virus no es como de gran relevancia. Si bien el 80% de las personas que se van a infectar van a ser asintomáticas, hay un 20% que va a requerir hospitalización y un 5% que va a requerir cuidados en área crítica. Entonces, yo creo que nadie, ni ninguno de nosotros va a querer que algún familiar llegue a estas instancias, por lo cual sí sería bueno que sigan las recomendaciones que se han estado estableciendo y que se informen un poquito más sobre esta enfermedad de forma autónoma y claro, siempre con bibliografía confiable, no solo en, por ejemplo, Wikipedia o estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es un poquito precario, es muy difícil, pero siempre y cuando nos cuidemos nosotros mismos y a nuestra familia, creo que saldremos adelante como sociedad. Y más que nada, realmente le demos la importancia que tiene esto. Muchas gracias por tu aportación, Eric. Me comentan que sí puedo pasar tus redes sociales. Me parece que tienes el micrófono apagado. Ah, perdón. Sí, al final de la presentación les puse mi contacto, mis redes sociales. Si que gustan, ahí pueden contactarme, algún correo o por medio de Messenger de Facebook. Igual cualquier duda, afirmación o comentario, con gusto será bien recibido y si tienen alguna duda, con gusto también se les responderá y será contestada. De acuerdo. Solo para las personas que nos ven en el live de Facebook, el Instagram de Eric es eric.g.s.9721. Lo estaremos dejando en la descripción. A los chicos que están dentro del foro les hacemos llegar la presentación que se les mostró ahorita y pues con mucho gusto pueden contactarse con él para lo que necesiten y las dudas que tengan. Antes de finalizar el live, pues agradecerte mucho, Eric, por el tiempo que te tomaste. Eres amigo de la comisión y yo sé que tus tiempos son muy apretados. Para quien no lo sabía, Eric en estos momentos está en piso COVID. La verdad es que es una labor increíble la que realizan día con día tanto médicos como enfermeros y enfermeras y que están luchando por mantener y por tratar de que las personas que se encuentran con esta enfermedad no caigan. Yo te agradezco mucho tu labor, te tengo mucho respeto y mucha admiración y pues muchas gracias por esta increíble ponencia y por darnos toda esta información. Y antes de despedirnos, por ahí Sonia tiene un aviso para todos ustedes. Claro que sí. Chicos, por favor, no se olviden de inscribirse al taller exclusivo de salud sexual, que se llama Conócete a ti mismo antes de conocer a alguien más, por favor. Este taller va a ser impartido por Eric y por algunos otros especialistas. Por ahí también tenemos a una maestra en enfermería, si no me equivoco. Muy probablemente tengamos participación de ginecólogos y de una sexóloga. Va a ser muy completo este taller. Las inscripciones están abiertas y está el link del registro en las redes de la comisión. Esperamos contar con ustedes. Van a ser, ya ahí tienen toda la información y pues es para que aprendamos y borremos todos esos estigmas que actualmente tenemos acerca de nuestra sexualidad. ¿Algo que quieras agregar, Eric? Pues sí, están todos cordialmente invitados. En este taller se hablarán de diversos temas relacionados a la sexualidad y no solo a esta, sino también a la gestación, parto, puerperio y cuidados al recién nacido. Entonces va a ser algo muy completo
se tratarán temas, sobre todo temas ginecológicos, los cuales a las jóvenes y también a los hombres va dirigido, ya que no es solamente de mujeres, sino también los hombres tenemos la obligación de conocer lo que pasa en el cuerpo de ellas para también comprender un poco de cómo actúa su cuerpo, cómo podemos ayudar, y las mujeres, bueno, conocerse a sí mismas, como dice el taller, conocer cómo actúa su cuerpo, que es saber lo que está bien para después reconocer lo que está mal. Entonces, sí es importante, ya que no se habla comúnmente o no se da la educación ginecológica en la educación primaria o media superior. Entonces, son temas muy importantes que quizá sea de su interés. Y bueno, están cordialmente invitados. Y pues creo que nada más. Y igual agradecerle a la comisión por su apoyo, su invitación, a la comisionada Carvajal también por su apoyo, su tiempo también, que es muy limitado. Y pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, chicos. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias por su asistencia a las 3 sesiones que tuvimos en este día y pues nos estamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Gracias a todos los asistentes de live de Facebook y esperamos verlos pronto de nuevo por aquí. Gracias.